Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 12 de junio, damos muchas gracias a Dios porque pues estas semanas que han sido más cortas la semana pasada y esta, pues llegamos muy rápido a la mitad de esta semana y miércoles de arpa y copa, miércoles día de oración, día de alabanza en nuestra iglesia. Entonces damos gracias a Dios porque pues es Dios el que nos alienta a perseverar cada día en la oración, en la búsqueda de Él, como lo hacemos todas las noches. Es Dios el que nos ayuda a perseverar en las meditaciones de la noche y buscarlo a través de su palabra. Entonces, con agradecimiento hoy al Dios que nos ayuda a perseverar en buscarle, vamos a orar y hacer la meditación de esta noche. Señor, muchas gracias te damos por este día que nos has regalado hoy, por esta semana que es más corta y que ya llegamos a la mitad de esta semana. Muchas gracias por el día de arpa y copa en la iglesia, de alabanza y oración. Muchas gracias por los guerreros de oración que están todo el tiempo allí intercediendo, orando y clamando por tu iglesia. Muchas gracias también por ayudarnos a perseverar en las noches de meditando en el monte para meditar en tu palabra. Bendícenos en esta noche una vez más. Bendice tu palabra para nosotros y que tu palabra siga hablando a nuestro corazón, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, recuerden que estamos meditando en la primera carta de Pedro y vamos a hacer meditaciones en las cartas generales. Venimos de meditar en los viajes misioneros de Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos meditando, comenzamos a meditar en las cartas generales y vamos a comenzar con la primera carta de Pedro. Cartas generales son Santiago, Hebreos, y se llaman generales porque ustedes se dan cuenta que las cartas de Pablo son escritas a alguien específico o a una iglesia en específico. Entonces están las cartas de Pablo que está escrito a los romanos, a la iglesia en Roma, a los filipenses, a la iglesia en Filipo, a los colosenses, a la iglesia en Colosas, y están las cartas pastorales de Pablo que están escritas a Filemón, a Timoteo, a Tito, pero las cartas generales se llaman así porque no están destinadas a una iglesia como tal, sino que son generales. De hecho, también se les conocen como cartas o epístolas universales, porque están escritas para la iglesia en general o la iglesia universal. Esa es la idea y por eso se le llaman cartas generales. Entonces son Hebreos, Santiago, las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan. Están allí, Judas también está allí. Entonces vamos a hacer meditaciones en estas cartas que son mucho más cortas. Primera de Pedro tiene 5 capítulos y ya vamos en el capítulo 2. Hoy vamos a hacer la meditación de un pasaje muy famoso de Primera de Pedro, un versículo muy famoso, 2:9, pero vamos a leer el versículo 9 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Me encanta este versículo. Lo usamos mucho para animarnos como cristianos. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y menciona muchas cosas que el pueblo de Dios es. Pero me gusta mucho más pensar en este versículo dentro de su contexto. Recuerden que hemos visto que las personas a las cuales les escribe el autor Pedro, esta primera carta de Pedro les escribe, estas personas estaban padeciendo persecución. Al principio se les menciona como expatriados, habían sido sacados de sus patrias, probablemente habían perdido todas sus posesiones, habían perdido sus trabajos, incluso es posible que hubieran perdido a sus familias al ser expatriados, sacados de sus patrias y estar viviendo en otros lugares. Habían perdido mucho de lo que ellos eran, ¿cierto? Porque a nosotros nos define pues, las personas que nos rodean, el trabajo que hacemos, e incluso las cosas que tenemos, incluso el lugar en donde vivimos, nos define mucho culturalmente quiénes somos. Pero al ser estas personas sacadas, pierden el hecho de quiénes son. Y, y muchas de esas cosas se asemejan a la vida espiritual. Nosotros somos sacados del mundo y nos damos cuenta que no pertenecemos a este mundo, sino que tenemos una patria más allá de los cielos, en la eternidad, juntamente con Jesús exaltado y con el Padre sentado en el trono, en medio de los cielos. Y entonces aquí se recuerda a aquellos que han perdido todo, se les recuerda quiénes son. Y no hay mejor momento para recordar eso que
cuando no se tiene nada. Y les recuerdo, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa y ustedes son un pueblo adquirido para posesión de Dios. Y les vuelve a dar el valor. No es lo que el mundo piense de quiénes somos, no es lo que las personas piensen acerca de quiénes somos, es lo que Dios dice que nosotros somos. E incluso me encanta porque incluso tampoco depende de quién nosotros mismos creamos que somos o cómo nosotros mismos nos veamos a nosotros, sino lo que Dios dice acerca de nosotros. Y Dios nos recuerda en este pasaje que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero también no simplemente somos eso porque sí, hay una razón. Y la razón es que somos todo esto, y dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. La idea de esta identidad es que no es simplemente para decir yo soy hijo del rey y como lo hacen de pronto muchos cristianos, decretar, declarar y esperar la bendición de Dios, sino que somos hijos de este rey, pero para anunciar quién es este rey que nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, todo lo que dice. Entonces dice, a fin de, o sea, somos todo esto con un fin, con un propósito, y ese propósito es anunciar las virtudes. Y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz no es la proclamación en predicación del Evangelio, pararnos en un púlpito a predicar. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz tiene que ver con la forma como vivimos, tiene que ver con la forma como tratamos al prójimo, tiene que ver con la forma en la cual nosotros hacemos negocios, la forma con la cual como nosotros tratamos a los demás, la forma en la que nosotros hablamos, tiene que ver con quienes somos y con eso nosotros estamos anunciando a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz o con nuestras acciones seguimos proclamando esas tinieblas de las cuales Dios nos ha dicho que ya salimos. Y el versículo 10 lo enfatiza y va a decir en otro tiempo y va a recordar ustedes en otro tiempo posiblemente como los primeros lectores de Pedro tenían una patria, tenían un trabajo, tenían posesiones, pero en ese otro tiempo dice no eran pueblo, al igual que usted y yo como gentiles, no nacidos como judíos étnicamente, pueblo de Dios, como lo es en el Antiguo Testamento. Nosotros como gentiles en otro tiempo no éramos pueblo de Dios. Y podíamos tener muchas cosas y podíamos tener incluso éxito en el mundo, éxito financiero, éxito en los negocios, éxito en los estudios, éxito en el trabajo, éxito en la familia, pero si en ese tiempo no éramos pueblo de Dios, pues ahorita nos está diciendo, pueden perderlo todo, pero lo más importante es que son pueblo de Dios. Y dice, antes no habían recibido misericordia y ahora han recibido misericordia. Y Pedro, como hemos hecho las meditaciones, Pedro siempre va a estar mirando más allá a los cielos, va a estar mirando más allá a la eternidad, a la vida eterna. Y para Pedro no va a ser importante lo que tengamos aquí, sino lo que tenemos en Dios y esas cosas espirituales de las cuales dice Mateo 6, y lo vamos a repetir muchísimo mientras sigamos meditando en Pedro, estas cosas de las cuales dice Mateo 6, los tesoros que se hacen en los cielos, donde nada de eso se puede perder. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la meditación de tu palabra y por la invitación a vernos a nosotros mismos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, con el fin de proclamar a ti que nos has sacado de las tinieblas a la luz, a ti que aunque en otro tiempo no éramos pueblo, nos has llamado hoy tu pueblo, que aunque en otro tiempo no teníamos tu misericordia, hoy has decidido extender tu misericordia con nosotros y por eso te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan muy buen resto de semana. Hasta luego.